Bienvenidos a mi segundo vídeo sobre tutoriales de Panzer Core 2. En esta ocasión voy a enseñaros un poco los conceptos básicos de las unidades que tenéis en el ejército, que son importantes conocer para que podáis jugar al juego y que tengáis una experiencia bastante más agradable que si os ponéis y no conocéis nada de ella, ¿vale? Entonces, lo primero que quería explicar es los diferentes tipos de unidades que hay y luego las características más importantes que tenéis que revisar de estas unidades de cara a poder evolucionarlas o de cara a usarlas cuando vais a atacar o defender, ¿vale? Empezamos, si queréis, por las unidades de tierra, la infantería, ¿vale? Entonces, normalmente las de infantería, si vamos a comprar unidades aquí en el simbolito este del dólar, ¿vale? Tenemos varios tipos de unidades de tierra que podéis comprar. Como veis aquí, tenéis aquí los que son infantería montada a caballo, luego los tenéis lo que es la clase de pioner, la infantería wet y granaderos, ¿vale? Lo más importante que tenéis que saber cuando vais a comprar una unidad, pues un poco en qué características son las que van a tener, ¿vale? Entonces, para cada tipo de unidad, si veis aquí a la derecha, tenéis una serie de iconos que os va a indicar características de estas unidades que es importante que conozcáis, que es lo que define realmente la unidad, ¿vale? Por ejemplo, la caballería, como podéis ver, tiene capacidad para tener un punto más de movimiento y usar una cosa que se llama marchas forzadas para que se mueva un punto más de desplazamiento, y ese punto de desplazamiento se repone cada 3 turnos. Y luego, siempre que la caballería, cuando tenéis aquí el símbolo de combate cercano, significa que cuando lucha en terreno que se llama cerrado, va a poder atacar el índice de defensa cercana de la unidad enemiga. El índice de defensa cercana es importante, lo explicaré a continuación, porque os va a permitir usar caballería o unidades de infantería para atacar a tanques o infraestructura o unidades acorazadas siempre que estén ellos en un terreno cerrado como una ciudad o un bosque, y os va a permitir atacar esas unidades y hacerles bastante daño, a diferencia de si lo atacáis en terreno abierto, donde el índice de defensa cercana no se utiliza y no podréis hacerles tanto daño, ¿vale? Entonces, el concepto de la infantería siempre es que la podéis utilizar para atacar a otras unidades de infantería en cualquier terreno, pero sobre todo podéis atacar a unidades acorazadas siempre que estas unidades acorazadas, tanques, vehículos de exploración, etcétera, estén sobre terreno cerrado, que suelen ser, ya os digo, bosque o ciudades, ¿vale? Entonces, estábamos revisando la caballería, luego tenemos los Pioniere, que para mí es la unidad más importante que tenéis que tener en el ejército, básicamente porque tiene una característica fundamental, ¿vale? Es un ingeniero militar. El ingeniero militar os permite básicamente ignorar el atrincheramiento de las unidades enemigas, es decir, el atrincheramiento, recordad, se consigue cuando una unidad enemiga está estática sobre una casilla, por ejemplo una ciudad, y cada turno que no ataquéis, esa unidad coge un atrincheramiento que le hace más difícil ser atacada, porque va a tener un índice de defensa mayor y vuestras unidades no van a poder atacar esa unidad. Entonces el ingeniero militar ignora ese atrincheramiento y podéis atacar siempre con los ingenieros militares a estas unidades que están muy atrincheradas, ¿vale? Entonces es importante que los ingenieros siempre estén en vuestro ejército. Para mí es la unidad fundamental de cualquier tipo de ejército que vais a hacer en el juego. Los ingenieros, ¿vale? Recordad, los utilizaremos para intentar atacar unidades que están muy atrincheradas, ¿vale? Igualmente que pueden atacar unidades atrincheradas, ellos también se atrincheran muy rápido, los ingenieros, entonces también valen para defender. Entonces son las mejores unidades para atacar en terreno cerrado a otras unidades tanto de infantería como de acorazadas, ¿vale? Y bueno, tiene otras características como el combate cercano, que ya lo he explicado, el barredor de minas, es decir, son las unidades que tenéis que utilizar para quitar minas. Hay mapas donde hay un montón de minas, entonces con los pioneros los podéis quitar, ¿vale? Luego tenemos destructor de búnkeres, es decir, que pueden atacar estructuras con un índice de ataque mayor, que también es una clase interesante. Y por último, apoyo al atrincheramiento, lo que os he explicado. Cuando ponéis una unidad, por ejemplo, otra unidad de infantería al lado de un pioner en una ciudad, el atrincheramiento se hace más rápido, ¿vale? Entonces valen para todo, atacar a unidades con atrincheramiento y hacer que vuestras unidades se atrincheren más rápido. Entonces para mí prácticamente de infantería es casi la mejor unidad que hay, que debéis tener en vuestro ejército, ¿vale? Los pioneros. Luego tenemos la infantería normal, que bueno, son
unidades que normalmente se utilizan para atacar a otras unidades de infantería o, como expliqué, a unidades acorazadas que están en terreno cerrado, que suelen ser bosques o ciudades. No suelo coger mucha unidad de infantería yo en mis ejércitos porque no tiene nada destacable, es como digo yo, carne de cañón, porque como llega un tanque en terreno abierto se los cargan rápido, entonces, bueno, alguna tengo, pero tampoco es algo que suelo utilizar mucho. Y por último tenemos los granaderos. Los granaderos, bueno, prácticamente son muy parecidos a la infantería web, lo único que pues tienen más capacidad de ataque contra tanques, tampoco mucho más, pero un poquito, ¿vale? Entonces cuando veis a seleccionar unidad, bueno, por último decir que la caballería me parece la mejor unidad para moverse en bosques, ¿vale? Porque en bosques, a nivel infantería, va a tener un índice de defensa cercano, muy alto, y aparte va a poder utilizarlo para atacar a otras unidades, y aparte es que se mueve muy bien en los bosques. Entonces, si tenéis un mapa con mucho bosque, yo intentaría ir con caballería porque os va a permitir que se moverse bastante rápido en terreno de ese tipo, ¿vale? Luego hay otra cosa que quería explicaros, que es sobre las unidades, que son esta información que es importante que conozcáis. Lo primero, el coste, bueno, coste en prestigio, el espacio que va a ocupar en vuestro ejército, 3 unidades. Recordad que por defecto tenemos un espacio limitado de 36, es decir, cada unidad tiene un coste en espacio, pues esto de aquí lo podéis ver cuánto va a costaros, ¿vale? La fuerza máxima, es decir, cuántas unidades pueden meterse en la unidad. A día de hoy podéis tener 15, pero recordad con la fuerza extra lo podemos subir a 20, ¿vale? Combustible máximo, bueno, infantería no tiene combustible. Munición máxima es el número de ataques que puedo hacer en un turno, tanto atacando como que le ataquen a ella. Entonces, si llegan 4 unidades y atacan a esta unidad, pues se puede defender hasta 4 veces, ¿vale? Ataque blando es la capacidad que tiene para atacar a otros niveles de infantería. Ataque duro, un índice bastante bajo, para atacar a tanques, nada. Ataque aéreo 0, porque no puede atacar aviones. Y por último, ataque naval, pues tampoco puede hacer mucho daño a barcos, ¿vale? Estos serían los parámetros más importantes que suelen ser relativos al ataque, ¿vale? Luego, para el movimiento podéis ver aquí cuántas unidades se va a desplazar en la unidad, en este caso 5. El tipo de movimiento, pues caballo, es decir, se mueve ignorando prácticamente las condiciones del terreno. El alcance es a cuántas casillas puede atacar. Normalmente las casillas adyacentes, la infantería, entonces el alcance es 0 a lo que esté a las casillas que estén próximas, ¿vale? La iniciativa es un poco lo que va a determinar cuando atacáis, si ataca vuestra unidad primero o si es la unidad que se defiende, si ataca primero. Cuanto mayor iniciativa, más posibilidades hay de que vuestra unidad ataque antes y así ese ataque sea mejor, ¿vale? Entonces es importante la iniciativa de cara a saber quién va a atacar en un combate, ¿vale? Defensa terrestre. Defensa terrestre es un poco cuando alguien va a atacar a esta unidad, pues la capacidad que tiene de defenderse, ¿vale? Entonces, en defensa terrestre, un índice de 8, pues no muy alto, entonces en terreno abierto los van a machacar bastante. Defensa aérea, pues cuando aviones atacan a esta unidad, pues qué capacidad tiene de defensa, 4 tampoco es muy alto. Y defensa cercana, ¿vale? Esto es la defensa que va a ejecutarse cuando esta unidad está en terreno cerrado. Terreno cerrado, recordar, como norma, suele ser sitios donde suele ser bosques o ciudades. Entonces en defensa cercana es lo que vamos a atacar cuando usemos una infantería y ataquemos a alguien en el terreno cerrado. Entonces en defensa cercana la caballería tampoco es que tenga mucho, ¿vale? Detección, la capacidad que tiene de detectar otras unidades hasta 3 hexágonos de distancia, ¿vale? Y tipo de objetivo, bueno, el tipo de ataque que se puede utilizar contra esta unidad es ataque blando, duro, aéreo, naval. Por defecto este es ataque blando, es decir, el juego determina cuando atacas a alguien si es ataque blando, duro o naval. Cuando es una infantería es ataque blando, cuando es un tanque es ataque duro y cuando es un barco es un ataque naval y cuando es un avión ataque aéreo, ¿vale? Y bueno, estas son las características más importantes. Como os decía, para mí la mejor unidad de infantería es los ingenieros. Fijaos, la defensa cercana de los ingenieros es 8, eso quiere decir que en terreno cerrado es la mejor unidad con diferencia de las mejores unidades del juego, porque va a poder atacar y hacer bastante daño y va a poder defenderse bastante bien. Entonces, si tenéis un mapa donde hay mucho terreno cerrado, pues es interesante tener pioneros. El problema de los pioneros es que se mueven muy despacio, entonces para ciudades está bien, pero en bosques, bueno, pueden defenderse bien, pero luego se mueven muy lentos. Entonces, para mí en bosques me gusta más la caballería y en mapas con muchas ciudades los pioneros son fundamentales, ¿vale?
Vale, esto sería un poco las unidades que tenéis al empezar el juego, aunque luego vais teniendo otras unidades como paracaidistas, gente que pueden trabajar sobre los alpinistas, que pueden ir sobre terrenos elevados como montañas, ¿vale? Etcétera. Luego tenemos la unidad especial que se llama Brooken Pioneer, que básicamente esta unidad lo que hace es, si tenéis un río, pues esto crea un puente. Son ingenieros que hacen puentes, nada más. No vale para nada más que para hacer puentes. De hecho, ocupa solo un espacio y cuando tenéis mapas y queréis hacer, pensáis que teniendo un puente os puede agilizar el paso sin tener que pasar por los cruces preestablecidos, pues puede ser interesante. Yo la verdad tampoco lo uso mucho, ¿vale? Y ya por último, de las unidades de infantería, solo deciros que para mí es fundamental también cuando compráis una unidad de este tipo que compréis un transporte. Especialmente los pioneros y los granaderos que tienen poca capacidad para desplazarse. Como veis, tenéis una casilla que os explica que el movimiento es 2, o sea que apenas se mueven, ¿vale? Entonces, para que no vayan tan lentos, necesitáis embarcarlos en un transporte para que se puedan mover más. Fijaos, el transporte pasáis de moveros 8 a moveros 8, ¿vale? Pasáis de 2 casillas a 8, con lo cual el desplazamiento de estas unidades es mucho mayor. La caballería con 5, pues es un término medio, pero es mucho mejor que la infantería por defecto. Y como veis, la infantería web también se mueve más, que son 3 respecto a los pioneros y los granaderos, aunque también la podéis transportar en vehículos, ¿vale? Y ya para finalizar, volver a remarcaros que para mí la mejor unidad que tenéis en el juego para infantería, sin duda, los pioneros, ¿vale? Como ya he estado explicando. Bien, pues yo creo que más o menos hemos visto casi todo. Me falta ya, bueno, creo que lo último sería explicaros lo de la fuerza extra. Fuerza extra es poner más unidades. En vez de los 15 que vienen por defecto, podéis ponerle más. Pero ¿cuál es el problema? Que al poner 20 unidades que van a hacer más daño y se van a defender mejor, el espacio se duplica. Entonces, si os dais cuenta, si 15 unidades ocupan 4 de espacio, que es el simbolito del tanque, 20 ocupan 8, no me salen las cuentas. Lo ideal sería que 30 ocuparan 8. Entonces, la fuerza esta se suele usar cuando tenéis mapas que necesitáis atacar con infantería y necesitáis mucha fuerza para poder eliminar al enemigo más rápidamente o quitarles de sus atrincheramientos más rápidamente. Entonces, bueno, solo ahí en esas ocasiones usamos fuerza extra, ¿vale? Si no, yo lo dejaría en 15, ¿vale? Vale, eso serían la tropa de los conceptos básicos para la tropa de infantería. Vamos, si queréis, con los tanques. Los tanques, bueno, el juego al principio os presenta todos estos tanques. Para mí las características de los tanques más importantes son las siguientes. El espacio que ocupan es importante, ¿vale? El espacio que ocupan, como veis, es 2, porque yo he activado la ventaja de general de Panzer, con lo cual se ocupan un 25% menos, y entonces por defecto ocupan 3, y con esa habilidad ventaja que os expliqué en el anterior vídeo, pues pasan a ocupar 2, con lo cual el espacio de los tanques se reduce, entonces no ocupan tanto en vuestro ejército y os permite tener más tanques, que para mí es la unidad fundamental de cualquier ejército. Yo juego básicamente teniendo muchos tanques, es como me gusta jugar y es como podéis hacer los mapas en los turnos que se os pide. Si tenéis pocos tanques y mucha infantería, el problema de esa configuración es que es muy difícil hacer los mapas en los turnos que se os pide. Entonces normalmente suele ser más interesante tener más tanques para poder hacer los mapas en los turnos que están preestablecidos. Es como yo suelo jugar con tanques, ¿vale? ¿Qué es lo que más os tenéis que fijar de los tanques? Bueno, los tanques, como os he explicado en las unidades de infantería, hay 2 cosas que tenéis que ver. Lo primero, las características especiales, que es las que vienen aquí marcadas. El arrollamiento, esto es que básicamente cuando hay unidades enemigas que vais a atacar y que están le quedan pocas unidades de vida, las podéis atacar sin gastar un turno de ataque. Las matáis y podéis atacar otra vez, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si estáis atacando una infantería que tiene 2 o 3 unidades, las vais a arrollar y después podéis hacer otro ataque adicional. Entonces, bueno, es una característica que tienen todos los tanques. Luego hay otra característica que tienen algunos tanques, que es el fuego rápido, que básicamente, que en vez de hacer el daño normal, hace 1,5 veces más daño de lo que establece por efecto su capacidad, y esto se llama fuego rápido, ¿vale? Entonces, si cuando veis un tanque que tiene fuego rápido, significa que no solo os tenéis que fijaros en estos valores de ataque, sino que el daño que va a hacer es 1,5 veces el que está marcado ahí, porque tiene esa característica. No todos los tanques tienen fuego rápido, algunos de ellos
Como veis, este no tiene fuego rápido, este sí tiene, o sea, es algo que podéis ver. Viendo las características, este no tiene, este tampoco y este tampoco tiene, ¿vale? Entonces, pues va a depender un poco de la capacidad de vuestro tanque, si tiene fuego rápido o no. Entonces, es unas cosas que yo vería. Entonces, al principio del juego me dices, ¿qué tanques nos recomendarías? Yo, sin duda dura, los tanques que, dependiendo cómo configure vuestro ejército, yo empezaría, dado que no tenéis muchos recursos, con los 1B o los 2C, porque son los tanques que, sin costar demasiado, tienen el fuego rápido, que os va a permitir hacer más daño normal y os va a permitir atacar tanto a otros tanques como a infantería. Luego, las capacidades que tenéis de los tanques sobre combustible, vida, munición, ataque blando, ataque duro y ataque aéreo, lo tenéis aquí, y las capacidades defensivas las tenéis aquí abajo, ¿vale? No las voy a volver a explicar, que ya lo he explicado en la infantería. Entonces, si me decís al principio del juego qué unidades os recomiendo coger, para mí los más interesantes sin duda es el 2C. El 2C, el Panzer 2C, sobre todo porque no tenéis mucho prestigio, pues si no diría el 2D o el 2G, pero al principio es el 2C o el 1B, porque os va a tener esta capacidad de fuego rápido, entonces va a hacer más daño de lo que aparentemente va a hacer, ¿vale? Es un tanque que se mueve bien, que pega bien, entonces al principio del juego me gusta ir con los 2C, ¿vale? Entonces, bueno, yo diría que es el tanque ideal para empezar a jugar dentro del juego, ¿vale? Los tanques, lo último, comentaros sobre terreno abierto, son muy buenos, es decir, sin lo que no sea ciudades, ni bosques, ni casillas que estén marcadas como terreno cerrado, pues la base del arsamiento, ellos podéis ir bastante tranquilos, siempre tenéis que cubrirlos, y ahora os explicaré en el siguiente vídeo el tema de cubrir vuestras unidades para que no os las machaquen cuando se queden ahí solitarias. Entonces vamos a tener claro que los tanques en terreno abierto son los mejores. Luego, pueden atacar sobre terreno cerrado si tenéis ciertos héroes. Con ciertos héroes, que os explicaré en otros vídeos, podéis usar tanques para también atacar a ciudades. En muchos de mis vídeos yo ataco con tanques a ciudades. Y es porque tengo una combinación de héroes que les hace que puedan atacar sobre cualquier terreno. Ya los veremos, pero el tema del héroe de vigilante, el tema del héroe de... del héroe de ignorar atrincheramiento, ¿vale? Son los mejores héroes para poder hacer que un tanque ataque sobre terreno cerrado, ¿vale? Pero ya los veremos en otro vídeo. Vale, entonces bueno, los tanques os he explicado. Hay tanques que valen más para atacar otros tanques, como los Panzer 35T y 38T, donde veis que tiene ataque duro, ¿vale? Más alto, y una defensa terrestre más alta, ¿vale? Estos no tienen muy mala defensa, pero veis, contra otros tanques no son tan buenos. Entonces, bueno, si queréis tener unidades que ataquen otros tanques, pues los más duros son los 35 y 38T. Sin embargo, para hacer un equilibrio, yo iría por los 2C al empezar el juego, ¿vale? Iremos haciendo, según desarrolle el tutorial, pues haremos haciendo más actualizaciones sobre estas unidades para que podáis ver cómo podéis mejorarlas según avancéis en la campaña, ¿vale? Reconocimiento. Bueno, yo las unidades de reconocimiento no las uso mucho, porque las unidades de reconocimiento están bien, porque te ayudan a descubrir el terreno y te ayudan a que tus ataques hagan más daño, porque tiene una característica. Si veis cualquier unidad de reconocimiento, tiene aquí lo que es reconocimiento. Esta característica les permite que mejora la puntería de tus unidades cuando tienes adyacente una unidad de reconocimiento. Es decir, si queréis atacar a una unidad enemiga y ponéis en la casilla de al lado a una unidad de reconocimiento, tanto el ataque de vuestras fuerzas de infantería, como aviones, como tanques, como artillería, va a hacer más daño, porque mejora la puntería, ¿vale? Entonces, bueno, esa característica está bien, pero a veces no siempre puedes atacar con una unidad de reconocimiento a otra unidad enemiga. Entonces, bueno, yo lo tengo ahí, pero tampoco es algo que utilice mucho, ¿vale? Lo más importante, aparte de las unidades de reconocimiento, es esta característica que tienen, que es el movimiento por fases, que permite que gastar todo su movimiento, en este caso tenemos 7 casillas de movimiento, de una en una. Podéis moveros 7 veces con una casilla, o 2 veces una casilla moviendo 3 casillas y luego 4. Es decir, tenéis tantos movimientos por fases como capacidad de desplazamiento tenga la unidad, ¿vale? Entonces podéis usarlas para meteros entre otras unidades, para descubrirlas, para lo que queréis hacer, ¿vale? Entonces tiene esa capacidad. Lo que pasa es que también son más blandos. No es algo que una unidad que valga mucho para atacar. A infantería suele hacerle daño en terreno abierto, en terreno cerrado imposible. Y a otros tanques, bueno,
algunas tienen más capacidad. Como siempre, podéis ver las características de ellas aquí, en defensa terrestre y en ataque duro, ¿vale? Esta unidad de aquí, la SDKF-222, hace bastante daño a otros tanques, ¿vale? Y no está mal. Y luego tienen el fuego rápido 1.5. Entonces, bueno, no son unidades que sean muy malas, pero no uso yo mucho estas unidades. Entonces, al principio de juego, pues yo cogería la 231 o la 222. Los pueden ser útiles, pero no cogería muchas unidades para no llenar vuestro ejército, ¿vale? Antitanques. Vamos ya con la parte de antitanques. Antitanques tiene una característica fundamental, que es esta de aquí, que es el apoyo antitanque, que básicamente la ponéis al lado de una unidad vuestra, amiga, aliada, y si un tanque ataca, tiene que ser un tanque, una unidad acorazada enemiga, ataca a esta unidad que está adyacente a este antitanque, cuando esa unidad enemiga ataque a la unidad vuestra, el antitanque va a atacar primero, le va a hacer daño al enemigo y después el enemigo ataca a la unidad vuestra adyacente, ¿vale? Entonces, bueno, es como una especie de cobertura que podéis tener estas unidades para cubriros de los ataques de los tanques enemigos cuando ataquen, por ejemplo, a vuestra infantería o a vuestros otros tanques, ¿vale? No la utilizo mucho al principio del juego porque prefiero usar artis, que tienen también esta capacidad. No solo los antitanques tienen esta capacidad, sino también artillerías también tienen la parte de apoyo antitanque, ¿vale? Entonces suelo usarlo más en más avanzado, como veis en mis vídeos, donde ya pues tengo mucho prestigio y puedo tener más unidades, pues suelo tener más antitanques, pero al principio del juego no es algo que tengamos que utilizar demasiado. Antiaéreos es una unidad que os va a permitir defender a vuestras unidades terrestres de los ataques aéreos enemigos. La característica fundamental es que os va a permitir que cuando estéis avanzando en el mapa, si las ponéis cerca de vuestras unidades más importantes, que suele ser la artillería, ¿vale?, va a cubrir a la artillería de los ataques aéreos de los enemigos. Entonces yo siempre intento tener antiaéreos cubriendo mis artillerías, porque realmente las artillerías tienen una defensa contra ataques aéreos bastante baja, ¿vale?, dependiendo del tipo de artillería, por supuesto, pero no es algo que tampoco al principio del juego sea importante, porque hay pocos aviones enemigos, sobre todo en Polonia, pues hay pocos aviones enemigos. Ya cuando vamos a otros mapas como Francia o Rusia o África, pues sobre todo África, que los ingleses tienen un montón de aviones, pues a lo mejor es más interesante tener antiaéreos. Entonces al principio del juego, bueno, podéis tener un Flak 38, que es de las que más me gusta a mí, porque ocupa un poquito y hace bastante daño. ¿Qué os tenéis que fijar en los antiaéreos? En los antiaéreos tenéis que fijaros en estas características. Un poco el apoyo antiaéreo. Lo más importante es esta de aquí, que es ataque a baja altitud, que os va a permitir defenderos de los bombarderos tácticos, con mejor defensa. Si no tenéis, como en esta ocasión, esta no tiene defensa, ataque a baja altitud, no puede atacar correctamente a las unidades aéreas enemigas, porque no va a poder defenderos igual de bien que si tiene el ataque a baja altitud. Básicamente el ataque a baja altitud permite a vuestros antiaéreos atacar el índice de defensa cercana que tienen los aviones enemigos. Entonces, si vais a coger un antiaéreo, siempre yo intentaría coger alguno con el ataque a baja altitud, y luego el fuego rápido, que también es otra característica bastante importante, que os va a permitir defenderos haciendo más daño, ¿vale? Importante sobre los antiaéreos. Los antiaéreos suelen hacer supresión, es decir, hacen que los aviones enemigos, queden varias unidades paralizadas, no muertas, para que al atacaros a vuestras unidades terrestres no hagan tanto daño. Entonces, bueno, suelen suprimir y lo hacen bien. Hay héroes, como por ejemplo el ataque letal, que os va a permitir que los antiaéreos también maten a unidades aéreas. Pero al principio no vais a poder tener estos héroes, seguramente, ¿vale? Entonces, si queréis tener un antiaéreo al principio, podéis ir con un Flak 38, aunque ya digo, para Polonia al principio tampoco es tan necesario. Y luego más avanzado el juego, sin duda, tenéis que ir a un 8,8 centímetros Flak 36, que esto es una máquina, es la mejor unidad del juego antiaérea prácticamente. Yo la utilizo en todos mis ejércitos y es la que me permite sobrevivir a los cientos de ataques que me hacen, sobre todo en algunos mapas ingleses, rusos, etcétera. Entonces esta ya más avanzada, pues la 8,8 centímetros es una máquina porque tiene bastante capacidad de ataque duro contra aviones, ¿vale? Pero al principio del juego no tenéis dinero ni recursos para usarla.
Y luego la Flak 38 la suelo sustituir por una como esta, que es la que se mueve y ataca. El problema de la Flak 38 es que tenéis, para moverla, se mueve muy poquito. Entonces, si la transportáis, llega un momento en que se transporta y se queda metida en el vehículo y no sale para defenderos cuando acabéis el movimiento. Sin embargo, estas unidades se mueven y siguen atacando y defendiendo. Las que son directamente transportadas en vehículos. Entonces, si alguna vez del juego, yo pasaría las Flak 38 a unidades de este tipo, ¿vale? Porque además también atacan al índice a ataque a baja altitud para defenderos de los ataques de los bombarderos tácticos. Entonces, bueno, un poco ahí lo que podéis pensar en ellas para hacer esa defensa terrestre, antiaérea, perdón. Vale, las artillerías. Vamos con las artillerías. Las artillerías son las unidades prácticamente más importantes del juego. Para mí son las que me permiten hacer los mapas más difíciles en el modo más difícil. Sin ellas no podría pasarme el juego al nivel máximo de dificultad y con los retos de tipo Iron Man, ¿vale? Son las que permiten atacar a los enemigos a distancia y van a cubrir a vuestras unidades del ataque del ejército enemigo, ¿vale? Entonces, para mí las artillerías, top, unidad fundamental de mis ejércitos. Yo empezaría siempre mínimo con 2 artillerías, ¿vale? 2 artillerías donde os va a permitir dividir el ejército en 2 partes. Una parte del ejército puede ir cubierto por una artillería y otra parte del ejército puede ir cubierto por otra parte de la artillería. Entonces, yo empezaría siempre, si podéis personalizar vuestro ejército, con 2 artillerías. Vale, las características de las artillerías tenéis que fijaros muy bien, porque no todas las artillerías hacen la misma cobertura. Por ejemplo, la 15 centímetros SFH-18 para mí es la segunda mejor artillería del juego, que la tenéis de nada más empezar. No necesitáis todas las que van apareciendo. Realmente yo juego con esta casi siempre. Y otra que os voy a enseñar ahora, ¿vale? ¿Por qué? Porque hace 2 cosas fundamentales para mí para una artillería. Hace apoyo de artillería, tiene esa capacidad, y hace apoyo antitanque. Es decir, cuando ponéis esta unidad adyacente a una unidad vuestra y el enemigo ataca a esa otra unidad vuestra, esta artillería va a defender a esa unidad atacando primero. Entonces va a suprimir y a quitar unidades del enemigo antes de que os ataque a la unidad que está atacando, ¿vale? Entonces hace cobertura de artillería y cobertura antitanque. ¿Qué significa? Que si atacan tanques o atacan infantería, la artillería esta os va a cubrir, ¿vale? Por ejemplo, la 10,5 no tiene apoyo antitanque, solo hace apoyo de artillería. Entonces no os va a cubrir de los ataques de los tanques, solo va a cubrir de los ataques de infantería. Entonces no es tan buena y a mí no me gusta, prácticamente no la uso nunca. Igualmente la 7,5 centímetros tampoco la uso mucho, porque no hace lo que yo quiero, que es ambas defensas, contra infantería y contra unidades acorazadas. Luego tenemos la Sturmpanzer 1. No es tan buena, aunque va acorazada y tiene mejor defensa contra ataques y demás. Puede parecer que es mejor, pero fijaos, no hace apoyo antitanque, solo hace apoyo de artillería, entonces tampoco vale para defenderos de ataques de tanques. Entonces, para mí, la artillería tiene 2 funciones: atacar al enemigo y debilitarle, y defender a vuestro ejército. Son las dos actividades que debe hacer la artillería. Si vuestra artillería solo puede defenderos de cuando os atacan infantería, no es completa. Tenéis que tener una artillería que os defienda tanto de ataques de unidades de infantería como de tanques. Entonces, para mí, la de 15 centímetros, para empezar el juego, suelo coger 2 y es fundamental casi en todo el juego. Y ya por último, os voy a enseñar la mejor unidad de artillería del juego prácticamente, que es la 21 centímetros MRS 18. Hay otra función de artillerías que no he explicado, que esta artillería hace, que se llama fuego de contrabatería. Y es que las artillerías pueden hacer defenderos de los ataques de infantería, defenderos de los ataques de unidades acorazadas, pero también pueden hacer defensa cuando una artillería enemiga ataca a vuestra unidad. Esta artillería hace esa defensa. O sea, si hay otra artillería enemiga que va a atacar a vuestras unidades, esta artillería ataca previamente a esa artillería enemiga, la debilita para que el ataque de esa artillería enemiga no sea tan fuerte contra vuestros unidades del ejército. Entonces, para mí, esta artillería es una bestialidad porque hace esa función y hace el apoyo antitanque. Le falla que no hace
el apoyo de artillería. Pero esto se puede mitigar con un héroe. Yo en muchos de mis vídeos, yo tengo mis artillerías, las paso de esta versión a esta, cuando me sale el héroe que se llama apoyo de artillería, porque hace esta función. El héroe te da esta función, perdón, apoyo de artillería. Entonces se la ponéis en esta arti, y esta arti es Dios. O sea, esta arti es... sois el puto amo de las artillerías. La ponéis, eso machaca en ataque, machaca a otras artis y defiende como ninguna, porque tanto el índice de ataque blando como de ataque duro es el más alto prácticamente del juego para una artillería. Entonces, para mí, estas son las dos mejores artis de juego. Empezamos con la 15 centímetros, porque no nos va a salir, a no ser que nos salga el héroe de apoyo de artillería de puta madre, pero si no, pues empezamos con esta. Y cuando salga ese héroe, las evolucionamos a esta versión, que es la que nos va a permitir tener sin duda la mejor artillería del juego. ¿Vale? Vale, pues un poco quería explicaros hasta lo que son las unidades del ejército. Luego tenemos la parte de aviación, ¿vale? La parte de aviación, pues la vamos a explicar rápidamente. Tenemos cazas, bombarderos tácticos y bombarderos estratégicos. Los cazas, está fácil lo que sirve, ¿vale? Básicamente lo que hacen es atacar y cubrir a vuestros aviones de ataques enemigos. También cubren a vuestras tropas. Si ponéis una caza encima de una tropa de infantería o anexo a otras unidades de tu ejército, cuando una unidad enemiga que tipo avión va a atacar a vuestra unidad terrestre, este caza también os cubre, ¿vale? Entonces su función es atacar a otros aviones enemigos y cubrir ataques que hagan a otros aviones vuestros o a otras tropas de infantería vuestras. Entonces yo suelo tener un caza cubriendo siempre a mis aviones de ataque terrestre, como son bombarderos tácticos o bombarderos estratégicos. Entonces esa es su función, no tiene más. Bueno, luego tenéis sus capacidades, tal, de ataque blando, ataque duro. Bueno, a veces los utilizo para atacar a unidades terrestres, pero pocas veces, ¿vale? Bombarderos tácticos. Bombarderos tácticos son los que permiten realmente atacar unidades acorazadas o unidades de infantería, normalmente en terreno abierto, ¿vale? Entonces son muy buenos para atacar en terreno abierto a unidades enemigas. Y dentro de ellos hay dos. Hay una cosa que es fundamental que tenéis que separar. Bueno, tenemos por defecto uno que es el de un spotter, que no ataca, que es el Fieseler FL-156, que tiene esta característica, que es un avión de reconocimiento, que bueno, que descubre mapas, pero no ataca, ¿vale? Bueno, si os sobra espacio en mi ejército, yo lo suelo utilizar en mapas muy grandes para ver lo que me viene, ¿vale? Pero al principio del juego tampoco es tan importante. Entonces al principio del juego podéis utilizar estos dos tipos de caza. Tener el Junkers, que esto es una máquina de ataque terrestre, es un bombardero táctico. El bombardero táctico hace el ataque a baja altitud. Vuelvo a repetir, esto os permite atacar unidades en campo abierto normalmente y hacerle bastante daño, tanto a acorazadas como infantería. Y luego tenéis esta versión, que es el Messerschmitt. ¿Cuál es la diferencia de ambos? Al principio del juego parece que no hay diferencia, pero hay mucha diferencia. Este es un bombardero que solo puede atacar a unidades terrestres, ¿vale? Fijaos, en ataque aéreo está entre paréntesis, significa que el ataque aéreo solo es para defenderse, no es para atacar. Entonces estos aviones Junkers no pueden atacar a otros aviones, imposible, ¿vale? Solo se defienden, muy malamente porque tienen muy bajo índice. Sin embargo, el Messerschmitt tiene un índice de ataque 6 a otros aviones. Y aparte puede hacer ataque duro y blando. Es decir, es una unidad que permite, un bombardero táctico que permite atacar a unidades terrestres y atacar a otros aviones. Entonces, al principio del juego me gusta combinar un caza y un Messerschmitt para que pueda tener esa capacidad de atacar a otros aviones con bombarderos y aviones y cazas y a unidades terrestres, por supuesto. No ataca tan bien como el Junkers a unidades terrestres, pero al principio del juego, bueno, la idea es quitarme los aviones enemigos cuanto antes. Entonces a lo mejor es mejor ir por un Messerschmitt que por un Junkers, ¿vale? Pero bueno, eso ya es a vuestro gusto. A mí me gusta ir con los Messerschmitt porque, ya os digo, permite atacar otros aviones a diferencia del Junkers. Y ya por último, bombardero estratégico, que el bombardero estratégico, la diferencia fundamental es que hace fuego de supresión contra tus unidades, no va a matar mucho, simplemente va a suprimir, pero es fundamental para que cuando estáis utilizando unidades atrincheradas, como en ciudades o en bosque, pues va a bajar ese atrincheramiento y también va a suprimir esa unidad que está atrincherada para que no haga tanto daño cuando la ataquéis, ¿vale? Entonces, bueno,
una unidad que permite hacer eso. A ver, esta, que es la Dornier 2, no ocupa mucho, no vale mucho a nivel de prestigio, y bueno, no está mal, no hace mal daño, ¿vale? Y bueno, yo creo que al principio del juego podéis ir con esta. Luego, si tenéis otros mapas para atacar a barcos, pues tenéis que ver el ataque a barco, porque los bombarderos estratégicos sí son buenos atacando barcos, por lo general, y son las unidades que tenéis que utilizar para atacar mapas donde haya muchos barcos, ¿vale? Pero ya os digo que lo que van a utilizarse fundamentalmente es para atacar unidades atrincheradas, como en ciudades o en pueblos, y suprimirles para que cuando les atacáis con vuestras tropas de infantería de cara a quitarles de la ciudad o del bosque correspondiente, pues no os hagan tanto daño cuando os contraatacan, ¿vale? Y bueno, esto sería un poco lo que quería explicaros sobre las diferentes unidades del juego, ¿vale? Ya en siguientes vídeos os iré explicando las mejores combinaciones de ejército que haremos, por supuesto, en el tutorial. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.